hermosos. Bueno, vamos a seguir viendo la continuación pues de este seminario de Pentateuco, ¿cierto? De esta charla. Entonces habíamos quedado en la pasada y les había explicado lo que era el canon de la Biblia, lo que significaba protocanónico, deuterocanónico y apócrifo, ¿cierto? Y habíamos tenido como toda esta base y como toda esta explicación. Entonces ahorita vamos a empezar a ver qué vamos a estudiar pues en la palabra del Señor. Y es que la vamos a empezar a estudiar por segmentos o por módulos. Cada uno de los módulos tiene un orden, ¿cierto? Tiene una secuencia. Entonces vamos a iniciar desde el Génesis y vamos a terminar en el Apocalipsis. Les voy a dejar como así como de tarea y como de base que vayan leyéndose la carta del apóstol San Pablo a los romanos, ¿cierto? Que la encuentran en Romanos 10 del 9 al 17. Entonces vamos pues a empezar a solucionar como duditas. ¿Por qué es necesario formarnos en la palabra de Dios? Resulta de que la fe se transmite por el oír y el oír por la palabra de Cristo, ¿cierto? Por la palabra del Señor, y eso lo encontramos en la Sagrada Escritura. Entonces, para anunciar debemos conocer la palabra del Señor y estar llenos de ella y conscientes y en oración y en adoración de lo que el Señor nos está transmitiendo a cada uno. Entonces, para conocer, pues para conocerla y para programarla, pues lo más importante es conocerla e interiorizarla en nosotros. Entonces en este primer segmento, entonces pues vamos a empezar desde el Génesis hasta el Deuteronomio. Y ahí vamos a ver lo que son los primeros 5 libros del Pentateuco. Entonces, ¿por qué se llama de esta manera? ¿Por qué se llama Pentateuco? Pues se llaman así los libros históricos que van desde Josué, que cuentan pues toda la historia de Israel y la fidelidad de Dios. Se llaman también libros proféticos porque son lo de los profetas mayores y menores, ¿cierto? Y nos relata pues como todos los sucesos que en ellos están. Y los libros sapiensales, que son los de la sabiduría de Israel. Esos modelos, por así decirlo, son los que vamos a estudiar pues en estos encuentros. Entonces, como les dije, vamos a iniciar con el Pentateuco. Y vamos a iniciar. ¿Cuál es el Pentateuco? El Pentateuco son los 5 primeros libros de la palabra del Señor, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Porque es bueno estudiarla, pues así como en bloque, porque es una biblioteca, como les había dicho anterior, es una biblioteca y tiene una serie de libros, ¿cierto? Entonces los 5 primeros libros dan un mismo mensaje, ¿cierto? Y es la creación del ser humano y el pueblo de Israel, es la formación pues que tiene ese pueblo elegido por Dios, en donde Él les da el mensaje que yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, ¿cierto? Entonces estos libros empiezan desde un punto de partida que es la creación en 3 partes, ¿cierto? Del Génesis, que se encuentra en el Génesis, que es la creación del hombre, la creación del pueblo y la formación del pueblo. Ya después llega el punto de llegada, que está en Éxodo, Levítico y Números, que es donde se vislumbra pues toda la tierra prometida, y el punto final, que es el Deuteronomio, que son las puertas ya a las puertas de la tierra prometida. Entonces resulta que Pentateuco era la Torá, es decir, la ley, los preceptos que tiene el pueblo. Y así se llaman, pues así ya la llaman los hebreos, la Torá. Entonces Pentateuco, como les digo, son los 5, ¿cierto? Y es también como un estuche. Entonces cada libro tiene su nombre de acuerdo a su contenido. Entonces el Génesis se llama así porque significa orígenes. ¿Por qué es el origen? Porque es el origen de la creación del pueblo y del ser humano. El Éxodo significa salida, porque narra la salida del pueblo de Israel de Egipto. Levítico significa testamento o normas, y es todo lo referente a los títulos, cultos y sacrificios.
Los números es un libro que representa un censo, es decir, saber todo y cuántos llegaron a la tierra prometida. Y es un libro estadístico. Esa es como la mejor definición, es el libro de la estadística, es el libro que cuenta todo, cuántos llegaron, cuántos se quedaron, bueno, es como su nombre, los números. Y el Deuteronomio significa segunda ley, que es toda la legislación relacionada de los 4 primeros libros y del discurso de Moisés. Entonces, el Pentateuco es un conjunto de narraciones. Y estos 5 primeros libros están encargados de darnos esa consigna de esas 5 primeros historias o narraciones. Entonces, todos los libros tienen un contenido teológico. Es decir, que tienen pues una enseñanza para la salvación. Entonces el Pentateuco nos enseña que tenemos un Dios cercano, un Dios que está con nosotros y un Dios que es fiel y leal siempre a la palabra del Señor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como esta semanita que vamos a tener como la tarea de estudiar pues este video, de analizar bien este video y sacar nuestras duditas con el video anterior, pero en esta le vamos a adicionar que vamos a hacer la tareita de leer los primeros libros, los primeros 11 capítulos del Génesis, y vamos a subrayar las palabras que se repiten en cada parte. Ejemplo, en el Génesis dice, y vio Dios que y vio Dios que era bueno. Entonces vamos a subrayar cada vez que diga, y vio Dios que era bueno. Y vamos a subrayar o cada frase o cada palabrita que nosotros vemos que se repite constantemente. Vamos a buscar en el Génesis también cuándo Dios creó al hombre y a la mujer y cuál es el mandato y el relato que les da. Eso va a ser como la búsqueda que vamos a realizar nosotros, y esa va a ser como la tareita. Y ya en el próximo encuentro o en el próximo videito vamos pues a entrar en forma en el libro del Génesis. Entonces, bueno, mis hermosos, esa va a ser como la tarea. Lo importante es que se vean el video, que lo vean completo y que lo podamos socializar el próximo sábado que tenemos el encuentro de red, que podamos socializar las 2 charlitas pasadas. El Señor me los bendiga, los amo mucho.